Muy buenas tardes, muchas gracias. Entre poquitos estamos mejor, así es de que va a estar personalizada la plática. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes, compartir un poquito de lo que hacemos en lo que es la medicina regenerativa y de la experiencia que ya tenemos como laboratorio nosotros trabajando lo que son las células mesenquimales y algunas otras cuestiones con medicina regenerativa. Mi nombre es Edson Ulloa, yo soy médico, egresado de la Universidad de Guadalajara, máster en neurorehabilitación en la Universidad Autónoma de Barcelona y médico certificado en el uso de células mesenquimales. Tengo 5 años ya trabajando con lo que son las células en el área específicamente de ortopedia y de neuroregeneración. Y la intención de la charla de hoy, pues más que darles una cátedra de lo que son las células o de cómo funcionan, pues es compartir un poco de las generalidades de lo que es la famosa terapia con células y cuál va a ser el futuro. Y si bien es porque, si me apoyan a poner la presentación. Staff, si me apoyan con la presentación. No me apoyan, bueno, ni modo. Si bien es porque creo que la medicina del futuro está más relacionada hacia la parte biológica. Y aunque no nos podemos despegar de lo que trabajamos actualmente, que es la farmacológica, la medicina biológica va a ser un boom en un punto, y la ventaja es que estamos picando piedra. Si ustedes hubieran ido a una conferencia sobre lo que es la terapia celular hace unos 5 o 10 años, podríamos decir que aún estaban en pañales. Hoy yo creo que ya estamos aprendiendo a caminar, ¿no? Estamos entre el gateo y el me levanto, pero todavía nos falta. Aún así, la terapia celular se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, y lo que más me gusta y es lo que más me ha llamado la atención es la parte del fundamento científico. Cuando yo inicié en el campo de la medicina regenerativa, obviamente a todos nos veían como es una medicina inventada. Es una medicina coadyuvante, es una medicina patito. Hoy no, hoy les puedo decir que la terapia celular, lo que son las células madre, va mucho más allá de lo que es la medicina actual, y que de hecho ya tiene una cabida dentro de lo que es la ciencia de la salud, ¿no? Y picar piedras se los digo porque ha sido difícil el llegar de repente con muchos médicos, con muchos especialistas de la salud, con odontólogos, con nutriólogos, con enfermeros, en el sentido de, oye, ¿alguna vez has trabajado con células? Oye, ¿me apoyas con un paciente, pero le voy a poner células? Y lo que hacían los especialistas era, cabrón, ¿y funciona? Oye, ¿pero no le va a pasar nada? Entonces, quitar ese miedo ha sido difícil, y se los platico en experiencia. Viajamos por toda la República haciendo tratamientos. De repente surge aquí en Ciudad de México un paciente. Una paciente inicialmente fue una esclerosis múltiple, y entonces intentamos hacer un tratamiento que es intratecal, o la aplicación de células en el espacio subaracnoideo, en el subdural, y conseguir un anestesiólogo que quisiera hacer la aplicación aquí en Ciudad de México fue muy difícil, porque no conocíamos a uno. Yo tenía colegas todos en Guadalajara, y yo, oye, un anestesiólogo que me ayude a hacer una aplicación intratecal. Sí. Oye, pero vamos a aplicar células. Híjole, no puedo. O, ¿sabes qué? No le entro a eso. Conseguimos a un médico del Instituto de Neuro, un anestesiólogo. Hicimos el procedimiento a la paciente le fue de maravilla, y de repente el mismo doctor me dice, oye, voy a platicar con los médicos del Instituto de Neuro para que conozcan esto. Y entonces eso es lo que realmente estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Extender lo que trabajamos con este tipo de terapias, que no estamos hablando de que es una medicina ya alternativa, sino que estamos hablando ya de tratamientos establecidos de acuerdo a lo que hemos publicado inclusive respecto a diferentes enfermedades. Ahora, lo primero que quiero que entendamos es que las conocemos como células madre, y escuchamos células madre y células madre, pero célula madre solo hay una, es esa de la que venimos todos, y que es la unión de un óvulo con un esperma, que se llama el cigoto. Esa es la única célula madre. Todas las demás células derivadas nos conforman, en algún momento existieron y dejaron de existir, muchas de ellas todavía existen en nosotros, pero de ahí se derivan muchas terapias celulares.
Y no sé si algunos de ustedes o algunas de ustedes han escuchado sobre el plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas, ¿no? Pues es una terapia celular, al final de cuentas es una célula que no es una célula madre, pero estamos aplicando un biológico que tiene una acción sobre una función biológica. De ahí que hay que entender, dígame, doctor. No, no. El transferón es, bueno, el factor de transferencia es una terapia biológica, pero no es celular. Es un proteico, es un derivado proteico. La célula, a diferencia, pues sí es una célula viva como tal. Y la cuestión es que primero hay que entender que la célula madre no existe existe comercialmente, no existe dentro de la ciencia. Nosotros le llamamos célula mesenquimal. Y de hecho hay muchos tipos de células que ahorita las vamos a ver, pero el nombre correcto y de las que vamos a hablar o de las que más van a escuchar comercialmente son las famosas células troncales mesenquimales. Su abreviación en inglés, MSCs, también las van a encontrar como MSCs, como mesenquimal stem cell. También les llaman células estromales, bueno, tienen diferentes variantes, pero para nosotros son células mesenquimales. Y esta célula mesenquimal, el nombre se lo puso este hombre, es médico americano, el doctor Arnold Kaplan, quien es el que publica el primer paper en el cual les da este nombre, de acuerdo a estudios que se habían hecho previamente de estas células desde Freudenstein, desde Crisan, que en realidad, si les soy sincero, son células que todos tenemos. Es una reserva celular de las que todos contamos. Son células, que ahorita lo vamos a ver, que tienen un origen pericítico, pero en el laboratorio se comportan diferente. Al aislarlas y al estudiarlas, el doctor Kaplan dice, es una célula troncal, es una célula derivada de uno de los discos germinales que en algún momento va a tener la función de diferenciarse. Eso lo decía en el año 2001. Por el tiempo nos hemos dado cuenta que no es tanto así. Por eso se le dio mucho tiempo el énfasis a la medicina regenerativa, que con las células tú podías regenerar un órgano. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que es muy difícil esta parte, pero sí sabemos que la célula tiene otra función, que es una célula medicinal, que no funciona porque vaya a crear un nuevo páncreas y curar la diabetes, sino que funciona porque en su interior contiene muchos factores que son los que van a interactuar sobre el proceso de salud-enfermedad. Y bueno, existen criterios para poder clasificar lo que es una célula. Afortunadamente, con los años se han establecido sociedades internacionales para marcar los lineamientos del trabajo con células. No es algo que yo ahorita me inventé, no es algo que yo saqué una célula y porque se la pongo ya, sino que realmente existe un fundamento. Y existe una sociedad internacional que se llama ISST, la International Society of Cell and Gene Therapy, que es la que nos marca cuáles son los criterios para poder definir nosotros a una célula mesenquimal. Esos 3 criterios son, número 1, son células que se pueden clasificar por sus marcadores de superficie, específicamente porque son células que expresan CD73, CD90, CD105, CD141. Son marcadores que, aunque no son exclusivos, normalmente nos identifican a este tipo de células. Y esa es la forma en la que el laboratorio sabemos que estamos trabajando con una célula mesenquimal. Número 2, además de los marcadores de superficie, la ventaja de la célula mesenquimal es que carece de marcadores hematopoyéticos. Son negativas a CD40, son negativas a CD35, por lo tanto, no va a haber un problema de histocompatibilidad. Además, es negativo a marcador de HLA, al complejo de histocompatibilidad mayor, tanto del 1 como del 2, lo cual pues la hace más histocompatible y por lo tanto le llamamos nosotros es inmunoprivilegiada, porque la podemos usar de forma muy halogénica. La segunda característica es que son células que, si ustedes las ven en un cultivo celular, crecen en forma como ahusada o en forma larguita, en empalizadas. Esto es porque tienen una capacidad de adherirse al plástico, especialmente al poliestireno. En el laboratorio lo que nosotros buscamos pues, es que estas células crezcan de esta forma confluente y de esa forma o de esa anatomía podemos identificarlas, cosa que ninguna otra célula, como las hematopoyéticas, hacen. Y la tercera es que in vitro yo puedo diferenciarlas, puedo estimularlas para que estas células se diferencien.
De ahí nació la idea de que la célula tiene esta capacidad de regeneración. ¿Por qué? Porque yo en el laboratorio le podía poner ciertos factores de diferenciación y crear un adipocito o un condrocito o un osteoblasto. Entonces decíamos, no, pues qué padre, se le va a poner una rodilla y se le va a generar un nuevo cartílago. In vivo no lo hacen tanto así, de hecho es más difícil y se ha buscado la forma, pero ahí es donde aparece una nueva ciencia dentro de lo que es la medicina regenerativa, que es la ingeniería de tejidos. Entonces, lo que buscamos a futuro es que afuera, es decir, in vitro, podamos mejor generar un nuevo tejido que podamos trasplantar. Pero in vivo, pues funcionan un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se ha estudiado mucho es cómo funcionan las células o cómo se comportan las células a nivel in vivo, porque in vivo es muy difícil saberlos. No podemos rastrear la célula porque no tiene un marcador exclusivo, comparte marcadores con otras. Entonces, lo único que hemos estudiado ha sido a nivel animal o en modelos animales, cómo es que la célula se comporta. Fíjense muy bien, este experimento que precisamente lo publicó el doctor Kaplan junto con el doctor Correa, tenemos la fortuna de que los dos médicos, Kaplan y Correa, son parte de nuestro comité científico. Ellos hicieron este experimento. Iniciaron haciendo una lesión al fémur de una ratita. Y a ese fémur de esta ratita le inyectaron células mesenquimales, las cuales les agregaron una proteína llamada luciferina. La luciferina, pues, es una proteína que cuando yo la pongo en una cámara de bioluminiscencia me da una imagen de color. Entonces, yo podría identificar, por ejemplo, en la primera hora, cuando le aplicaron las células a nivel peritoneal a la ratita, pues yo sabía que aquí estaban todas las células. Lo que se les hizo curioso fue esto. Conforme iban pasando los días, las células desaparecían, pero a la tercera semana comenzaron a ver que la célula tenía un trofismo por el sitio de lesión. Es decir, donde estaba el sitio de la lesión es donde se empezaban a concentrar las células mesenquimales. De ahí nace la idea de que las células tienen una atracción muy importante hacia los sitios donde hay inflamación. Primer dato. Y eso es algo muy común que nos dicen los pacientes. ¿Y cómo sé que se me va a ir al páncreas porque yo tengo diabetes? No, pues yo tampoco sé. Pero lo que sí sé es que donde haya sitios de inflamación en tu cuerpo, ahí se va a atraer la célula. Primer dato importante. Trofismo por inflamación. Y segundo, que estas células tienen un origen dentro de nuestro cuerpo perivascular. Son células que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Su nombre correcto es pericito. Todos tenemos pericitos. Donde ustedes tengan vasos sanguíneos, tenemos pericitos. Diferencia es que unos tejidos tienen más que otros. Entonces, la célula, al tener un origen pericítico, lo que va a hacer es, cuando no se necesita, va a crear nichos o va a anidarse precisamente alrededor de nuestros vasos sanguíneos. Y esa es la forma muy curiosa de la que van a funcionar. ¿Por qué las células madre o las células mesenquimales han obtenido mucha fama? ¿Por qué se le está dando un boom muy importante? Primero, pues obviamente porque son células que podemos expandir más fácilmente, es decir, podemos trabajarlas. Yo les puedo decir que cualquiera en su cocina puede crear un laboratorio exprofeso y cultivar células. Son muy fáciles, yo les digo a los pacientes, son como los búlgaros. Tú pones células y crecen muchísimo. La diferencia es la calidad del proceso, ¿no? Que no todos tienen esa calidad. Por lo tanto, no es lo mismo trabajar con células que te venda X compañía con las que tienen calidad. Segunda, es porque tienen efectos terapéuticos que están muy bien descritos y muy bien publicados respecto al proceso o control de la reacción inflamatoria. Y la tercera es porque son células que yo le puedo poner a cualquier persona y no va a haber problema, inclusive a cualquier especie y no va a haber un problema de histocompatibilidad. No hay un riesgo de rechazo. Inclusive recién sacamos una línea VET que la utilizamos para animales. Entonces los veterinarios también ya están trabajando con células que, aunque son de origen humano, les funciona igual. Ahora, normalmente las células quedamos que podemos encontrarlas en cualquier tejido que tenga vasos sanguíneos, aunque existen ciertos tejidos en donde hay mayor nicho o mayor cantidad. De ahí que ustedes pueden escuchar que hay células derivadas de placenta, son las más famosas, ¿no?
placenta, cordón umbilical, y no del cordón umbilical de la sangre, sino de la gelatina de Wharton. También hay del tejido adiposo, también hay de médula, también hay de endometrio, hay de pulpa dentaria, hay de tendón. En realidad existen varias fuentes. ¿De qué depende utilizar una u otra? Hoy se está trabajando mucho en clasificar o caracterizar la célula de acuerdo a su fuente. ¿Por qué? Porque aunque es la misma célula, sí tiene un comportamiento diferente, por ejemplo, si yo utilizo derivadas de médula o si utilizo derivadas de endometrio. Aunque en general, independientemente de la fuente donde ustedes la extraigan, cumple con los mismos criterios que marca la ISST, o deben de cumplir con los mismos criterios. Nosotros en Criovida trabajamos con células de endometrio y trabajamos con células de gelatina de Wharton. ¿Cambia si yo le compro a un laboratorio que utiliza de placenta a si utilizo las de endometrio? No, no cambia, porque la célula tiene el mismo comportamiento. Ahora, lo importante es esto, que yo les decía, pues sí, yo puedo cultivar las células, pero hay que llevar un control de calidad y hay que buscar muy bien el producto. Es lo mismo que decir, pues yo puedo comprar una pizza en Pizza Hut o me puedo ir a un restaurante muy nice en donde la elaboración inclusive sea pues más adecuada, ¿no? Entonces, es importante saber o conocer en el laboratorio que ustedes vayan a adquirir su producto celular qué nivel de calidad o qué criterio de calidad manejan ellos para el procesamiento de las células. Nosotros en Criovida tenemos 18 años trabajando ya con los cultivos celulares y hacemos todo el proceso, desde seleccionar a la donadora, desde obtener la muestra inicial o el tejido donante, desde el aislamiento de la célula mesenquimal, el cultivo, los monitoreos del cultivo, la dosificación, el envasado y el envío. Todo ese proceso tiene un certificado o tenemos un certificado de calidad para asegurar que el producto siempre va a ser el de más alta calidad. Ahora, normalmente hay muchos criterios también para evaluar a las células. Otro mito que también fue muy famoso es que te vendían agüita en lugar de células. Pues, ¿cómo sabes que hay células ahí adentro, no? No tienes tú un microscopio e inclusive lejos del microscopio uno de alta definición que te permita ver las células. Entonces, existen también algunos estudios que realizamos sobre viabilidad celular y específicamente sobre los marcadores que contienen. Recién se acaba de publicar un artículo en donde participaron nuestras células en la Universidad de Miami para caracterizar a las células y de acuerdo a eso te daba un porcentaje de viabilidad celular. Entonces, siempre nosotros nos fijamos, de acuerdo a la cantidad de marcadores de superficie que tienen, qué tanta viabilidad celular va a tener ese producto. Número 1. Y número 2, el conteo de células se puede hacer por citómetro de flujo, aunque da mucha variabilidad. El conteo de células lo hacemos más por cuadriculado. Es decir, lo que nosotros hacemos es, en el microscopio, contamos cuántas células hay en un espacio y de acuerdo a eso sabemos que esa caja tiene una cantidad de células y así es como nosotros las envasamos. Otra cosa importante es saber que el cultivo celular viene negativo para cualquier tipo de bacteria o endotoxina bacteriana que pudiera producir alguna reacción en el paciente. Por lo tanto, sí es importante que busquemos siempre que no haya cultivos anormales o cultivos contaminados y en todo caso endotoxinas que tampoco puedan funcionar. Uno de los enemigos, no sé si de aquí alguien es químico o biólogo, uno de los enemigos en los cultivos celulares es el micoplasma. Es muy común, normalmente por normativa, la norma oficial mexicana cuando trabajas con cultivos celulares te maneja que siempre se tiene que hacer tinción de Hoechst para detectar que no tengan micoplasma. Entonces también nosotros la estamos analizando en cada lote de siembra que tenemos. Por lo tanto, lo que buscamos es, si bien no dañar más al paciente, tener un producto que tenga calidad. Y lo segundo es patentarlo, ¿no? Que en algún momento lo tendremos. Bueno, regresando al tema de cómo funcionan las células. Decíamos que la célula, pues sí, nosotros pensábamos que en algún momento yo tenía un problema hepático y de repente le iba a poner células madre y la célula se iba a ir al hígado y se iba a producir a un hepatocito y ¡pum!, me creaba un nuevo hígado. Eso es difícil, ¿no? Eso se lo vamos a dejar a la ingeniería de tejidos. En lo que estamos trabajando ahorita, por ejemplo, es en la bioimpresión de tejidos. Es mejor trabajarte un tendón, un cartílago en una bioimpresora, que esa bioimpresora, ¿qué tinta va a tener? Pues células mesenquimales, ¿no?
y entonces mejor ya te lo trasplanto. Es ya una medicina más avanzada. Pero lo que nosotros hacemos es una medicina funcional, es decir, buscamos que la misma célula interfiera con el proceso fisiológico o fisiopatológico de cualquier enfermedad. Esa es la función que tienen las células mesenquimales en la actualidad. Ahora, lo que platicábamos ahorita, indistintamente puedo utilizar, por ejemplo, plasma rico en plaquetas para una enfermedad articular o célula mesenquimal. Sí, va a tener sus beneficios, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque la plaqueta puede contener ciertos factores de crecimiento que la célula mesenquimal no tiene. Entonces limita más el tratamiento y eso es importante. No son comparativas las terapias con otro tipo de células a las de células mesenquimales. Perdón. Y es que hablar de células, de terapias celulares, existen muchas. La más común y la que siempre nos confunden, las células hematopoyéticas. Hace 10 años, 15 años, comenzó a ser muy famoso los bancos de criopreservación de cordón umbilical. Todo el mundo quería criopreservar el cordón de su hijo, porque decían que en algún momento se iban a necesitar esas células. Del cordón se obtenían células hematopoyéticas. Inclusive lo que se hace en la actualidad, lo que hacen los hematólogos son los trasplantes de médula ósea. Ese es un tipo de célula que se obtiene precisamente de la médula, pero solamente funciona para el tratamiento de síndromes mielodisplásicos. Es decir, las células hematopoyéticas solamente me van a dar como tal estirpe sanguínea. ¿Me funcionan muy bien para tratar leucemia? Sí, muy bien, pero no las puedo utilizar para otra cuestión. ¿Por qué? Porque la célula hematopoyética no se puede convertir a un fibroblasto o no se puede convertir a una neurona. Tienen sus limitaciones. También existieron las células embrionarias. En la actualidad no está permitido el uso de las células embrionarias por cuestiones éticas y legales en ningún país. Si alguien les dice que les vende células embrionarias, córranle, húyanle. No es permitido la manipulación de embriones, salvo para cuestiones de investigación y cumplen con muchos criterios y tienen que pasar por un comité de aprobación internacional. Esas no las pueden conseguir. Hay unas células nuevas, son muy interesantes, esperemos que en México lleguen muy pronto a nivel comercial, porque en la actualidad se trabajan solo a nivel investigación. Sinvestav, UNAM las tiene. Son las células reprogramadas. Estas células reprogramadas, por ahí llamó la atención en el 2001 que le dieron el premio Nobel al doctor Yamanaka. El doctor Yamanaka encontró una forma de resetear a una célula madura o una célula adulta. Entonces obtenía un fibroblasto, una célula dérmica, y a través de una manipulación genética le metía unos vectores genéticos y hacía que esa célula se reprogramara y se convirtiera en una célula troncal. Esas son células maravillosas, son muy bonitas. El problema con ellas es su alto coste de producción y que son células muy lábiles. Es decir, esas si tú las estimulas sí se puede convertir a neurona, pero pues es difícil todavía trabajarlas a nivel tratamiento, a nivel protocolo, porque no sabemos realmente cómo funcionan todavía a nivel in vivo. Y las otras que existen son las células diferenciadas o las células adultas, de las que hablábamos ahorita. Son células que se obtienen de un tejido adulto y que sí llaman mucho la atención porque inclusive pueden ser halogénicas o autólogas, o sea, pueden ser de mí mismo o de otra persona. Aquí la segunda clave que quiero que aprendan, la primera fue el nombre, la segunda es que una célula entre más especializada, más riesgo de rechazo tiene. Y no sé si han escuchado hablar de los fibroblastos, que los utilizan mucho ahora en la medicina estética. Un fibroblasto es una célula diferenciada, es una célula especializada, por lo tanto, tiene más riesgo de ser rechazada por el cuerpo y entonces no se puede utilizar un fibroblasto de forma halogénica, no lo puedo usar de un donador, tienen que ser autólogos de mí mismo. Lo mismo pasa con el plasma. El plasma, el PRP, es un tratamiento autólogo porque al ser una célula especializada no puedo usar el del paciente o de otro paciente porque lo voy a rechazar. La célula mesenquimal no, porque la célula mesenquimal 1 no está diferenciada y 2 no es especializada. Entonces, ¿qué es una célula mesenquimal? Acá, célula madre.
Número 1, es una célula que en la actualidad se utiliza de forma terapéutica y por lo tanto entra dentro de lo que llamamos nosotros tratamientos biológicos. 2, es una célula que tiene una potencia para poderse diferenciar a muchas estirpes celulares, mas no a todas. Y 3, es que es una célula que de acuerdo a las normas internacionales o a los lineamientos internacionales y los nacionales, cumple con criterios para poderse identificar como célula troncal mesenquimal. ¿Qué no es una célula mesenquimal? 1, no es una célula regeneradora. No es una célula que te va a producir un nuevo riñón. 2, no es una célula cancerígena. Dista mucho que una célula tenga una interacción con los protoncogenes propios. De hecho, las células, aunque contienen ADN, no tienen una interacción con el ADN del receptor. Sí existe una interacción epigenética como en todas las terapias celulares, pero hablamos de que esa todavía está permitida o no nos altera tanto un tratamiento, pero no tiene una interacción con que si esa célula tenía una información maligna vaya a degenerar en malignidad a el paciente receptor. Lo que sí tiene interacción es que la célula estimula el crecimiento por sí solo de cualquier tejido, sea un tejido bueno o sea un tejido malo. Por lo tanto, si el paciente tiene un tejido neoplásico y yo le pongo células, sí puede estimular a que siga creciendo ese tejido. De ahí que todavía está controversial su uso en cáncer. 4, no es una célula que te puedan vender en cualquier lugar, en la farmacia, en una crema con células madre, mascarilla con células madre. No, ¿por qué? Porque ya quedamos que al ser un producto vivo, obviamente conlleva un cierto proceso. Y esto es como el pollo. Sacas el pollo del refrigerador, se echa a perder. Lo mismo la célula, al ser un producto vivo, tiene que cumplir con cierta red de frío para su distribución y tiene una vida media muy corta. Normalmente una célula no vive más de 24 o 48 horas. Y otra, pues no es un producto que yo te lo pueda dar en un liofilizado, al menos vivo no, porque ya quedamos que es un producto que sale de un cultivo celular y por lo tanto se tiene que aplicar luego. Sí existe todavía quien nos vende como liofilizados, ¿no? Células madre que se ponen en el ombligo. Ese no es una célula madre, son derivados de células que en su momento fueron células, ¿sí?, que aún mantienen todavía factores tróficos, sí, y funcionan muy bien. Pero hay que entender la diferencia entre lo que son factores de crecimiento y células mesenquimales. De ahí que, bueno, podemos encontrar una variedad de células o de productos. Nosotros trabajamos con diferentes dosificaciones, pero la célula es la misma, es una célula troncal mesenquimal, que dependiendo de las aplicaciones se va dosificando, y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Podemos encontrar productos que van desde 5 millones, 10 millones, 25 millones, que son de aplicación local, o células que ya vienen en unas aplicaciones más sistémicas, intravenosas, que van desde 50 millones, 100, 150, 200 o hasta 300 millones. Así como los ven ustedes en frasquitos, pues bueno, se ven muy bonitas. El contenido adentro es una solución de lactato. La célula se suspende en lactato. Nosotros trabajamos lactato. Ahora sí, ¿cómo funcionan o para qué sirve toda esta parte, no? Lo ideal sería que en un futuro llegáramos a esto, al hecho de tener órganos diseñados a nuestra medida, con nuestras células. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita que hay carencia de órganos. Nos es difícil ahorita la cultura de la donación. Y entonces, pues, qué bonito sería pensar que yo puedo tener un corazón descelularizado, es decir, un armazón, y que yo le pueda poner células cultivadas de mí que puedan generar un mioblasto o una célula contráctil. Se las pongo a este corazón y ¡kabum!, tengo un nuevo corazón que en caso de yo haber tenido una insuficiencia cardíaca me puede funcionar muy bien. Esto se oye muy bonito, ¿no? Pues el corazón solo tiene 1 o 2 tipos de células, pero imaginemos un riñón, que la microarquitectura de un riñón es muy compleja. A lo mejor nos va a costar trabajo, pero si les voy a ser sincero, el doctor Atala, Anthony Atala, él es considerado el padre de la medicina regenerativa, él, el primer médico que imprimió o bioimprimió un órgano, en este caso una vejiga, 100% con células humanas, y la trasplantó a un paciente.
con gran éxito. Ese fue el inicio de lo que llamamos hoy ingeniería de tejidos. Él sigue trabajando, se han tratado de bioimprimir riñones, se bioimprimen a cada rato vejigas, cartílagos, tendones, fascias, músculo, porque bueno, eso nos está permitiendo poder ahora sí que generar nuevos órganos. Pero ahora, si no llegamos a esa parte, ¿qué tenemos a la mano ahorita? Ahorita tenemos a la mano al mismo cuerpo. Entendamos que todos los cuerpos tienen, o todos los seres vivos tienen una capacidad de regeneración. Algunos más, algunos menos. Unos más limitados, otros no tanto. Aquí tenemos el animal por excelencia, modelo de la regeneración, ¿no? Originario de aquí de Ciudad de México. El ajolote mexicano, pues es un animal que si tú le cortas una extremidad, se regenera al 100, 99.9% idéntico. ¿Y de qué depende que nosotros, por ejemplo, si a nosotros nos amputan un dedo, por qué nosotros no podemos regenerar? O sí se puede, pero le va a costar al cuerpo muchísimo trabajo, ¿no? Eso es por la especialización. Un órgano o un cuerpo o un ser vivo, entre más especializado sea, entre más funciones tenga, menos le va a invertir a regenerarse. Pongo un ejemplo. Quienes estudiamos medicina hace años nos decían que el cerebro ya no se regenera, que la neurona ya no vuelve a nacer. Hoy sabemos que sí lo hace, ¿no? Poquito, pero lo hace. ¿Pero de qué depende? De que si yo me corto la piel, la piel sí se regenera y el cerebro no. Porque el cerebro prefiere invertirle energía y gastarle energía en todos sus procesos neuronales, ¿no? Que en regenerarse. La piel todavía le invierte más energía a regenerarse porque no tiene otras funciones mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que nosotros hacemos con la célula mesenquimal es impulsar la capacidad regeneradora propia que tiene un cuerpo. No le voy a mandar una célula para que esa célula le supla. Le voy a mandar una célula para que esa célula estimule a este proceso de regeneración propio que tiene el cuerpo. Y si entendemos la fisiología, sabemos que la regeneración o reparación es el proceso final de toda una cascada que llamamos inflamación. Por lo tanto, la célula tiene la capacidad de poder interferir en el proceso desde el inicio de la inflamación hasta el final, que se llama remodelación. Eso es lo bonito de la terapia celular. Y bueno, se ha estudiado mucho sobre los efectos que tienen en diferentes enfermedades. Hay varios ensayos, ustedes ahorita lo vamos a ver. Si se meten ustedes a PubMed, van a encontrar infinidad. ¿Cuál es la diferencia que tienen con otros tipos de terapia celular? Por ejemplo, con el plasma, por ejemplo, con las natural killer, por ejemplo, con bla, bla, bla. La célula mesenquimal sí ha llamado tanto la atención en sus beneficios que se ha estudiado mucho más a nivel mundial y que tiene mayor evidencia científica. Eso es lo primordial. A mí me preguntaban, oye, ¿tú trabajas con las natural killer? Les digo, no, yo no, porque si te metes a buscar información de la CNK, hay poca. Como que apenas se está viendo si funciona o no. Entonces yo me voy a lo seguro, ¿no? Lo que he trabajado toda la vida y aparte con lo que yo sé que en el mundo se está investigando, que son las células mesenquimales. Este estudio fue el inicio de los pocos estudios que tenemos en fase 3. Y son pocos, pero la verdad es que yo creo que en unos años se van a impulsar mucho la generación de nuevos estudios fase 3. Fase 3 son aquellos que se utilizan ya en humanos, pero no solamente para evaluar la seguridad, sino también la eficacia de los tratamientos en diferentes enfermedades. Por ejemplo, este fase 3 se hizo dentro de un estudio muy grande que es el Trident, es un estudio europeo en el cual se evaluó el efecto de la célula mesenquimal sobre cicatrices post-infarto a nivel del corazón. ¿Qué es lo que hacían? A nivel de cateterismo, se inyectaban directamente células mesenquimales sobre el miocardio infartado y sobre la periferia del infarto y se evaluó a 6 meses, 1 año y 3 años, en los cuales se veía que a los 3 años había una remodelación del tejido contráctil y aparte había una mejora en la funcionalidad, en la fracción de eyección de ese corazón. Entonces esto nos ha permitido entrar ya como una terapia de tratamiento. La Asociación Americana del Corazón, la AHA, ya autoriza el uso de las células mesenquimales en pacientes postinfartados. Eso es muy importante. ¿Cuál es lo que tenemos ahora en reto?
y eso sí se los pongo a ustedes. ¿Por qué? Sabemos que la célula funciona. Primero, ¿sabemos cómo funciona? Sí. Sabemos que funcionan también. Ahora lo que estamos sabiendo o buscando saber es cuánto hay que ponerle, porque no hemos llegado a un consenso, no tenemos todavía un órgano internacional que nos diga la cantidad de células ideal para tal enfermedad es esta. En primero, ¿por qué? Porque no nos podemos comparar con un fármaco. Las células no tienen una farmacocinética, una farmacodinamia, porque no actúan sobre receptores, número uno. Número dos, porque no podemos saber cuántas células se quedan dentro del cuerpo, cuántas células se mueven a tal lugar, no las podemos ver todavía. Es decir, solamente lo evaluamos a través de marcadores indirectos de la función de la célula. Entonces, si ustedes se meten a estudiar, a buscar ahorita información de la COVID, por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos. Se han utilizado en muchos países células para el tratamiento de la neumonía asociada al SARS-CoV-2. Pero en países de Oriente, por ejemplo, les ponen una dosis, en Estados Unidos les ponen otra dosis, en América le ponen otra dosis, entonces varía mucho. Y los efectos también varían mucho de acuerdo a esa cantidad de dosis. Entonces, ahorita, ¿qué necesitamos? Irnos a otro nivel. Ahora lo que buscamos es hacer metaanálisis de los diferentes estudios de fases 2, 2A, 3, para poder determinar ahora sí un criterio de dosificación. En eso estamos trabajando ahora, ¿no? Todavía nos falta mucho sobre saber, ¿dónde quedó? ¿Cuál es la dosis correcta? Segundo, también necesitamos saber cuál es la mejor ruta de administración. Pongo un ejemplo. La célula mesenquimal cruza, o no cruza más bien, la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando trabajamos con enfermedades neurodegenerativas, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar la célula directamente al sistema nervioso. Eso es casi imposible, no le puedo yo hacer una craneotomía solamente para meterle células, ¿no? Entonces me voy a lo más cercano que tengo, que es colocarlas en el líquido cefalorraquídeo. Yo sé que si es un paciente con Parkinson, con Alzheimer, el efecto terapéutico es muy diferente si yo se las coloco intravenosas a si yo se las coloco intratecales. Lo mismo sucede a nivel articular. La célula no cruza la cápsula sinovial. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con una artrosis de rodilla, es muy difícil que si yo se las pongo por vía intravenosa le vaya a generar un cambio a nivel microambiente articular. Yo necesito colocarlas directamente dentro de la rodilla. Entonces, también eso es muy diferente. Ventaja que tienen las células es que como es una célula, tú la puedes poner en cualquier tejido, en cualquiera. No hay ninguna contraindicación. Tercera, ¿cuánto tiempo dura un protocolo? Porque tenemos protocolos que duran 12 meses, por ejemplo, pacientes artritis reumatoidea con difícil control. Son pacientes que están 12 meses en tratamiento con aplicaciones mensuales. Hay pacientes que con una dosis de repente logras un objetivo terapéutico. Por ejemplo, en fibromialgia, la fibromialgia con una dosis te responde muchas veces. Entonces, también hay cosas que aún tenemos pendiente por trabajar en las células. Sin embargo, créanmelo, el aprender esta parte de la medicina regenerativa les lleva a mucha satisfacción, sobre todo cuando tu paciente realmente logra un control muy lejos de la terapia farmacéutica o farmacológica, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que funciona la célula? Son tres básicas. La primera es porque tiene efectos tróficos. Toda célula mesenquimal estimula el crecimiento del tejido. Si alguien de aquí trabaja con medicina estética, lo que hace la célula es estimular el crecimiento de la piel. Sí o sí, y ahorita se los voy a demostrar. Segunda, modula la respuesta inflamatoria del hospedero. Tiene una respuesta inmunomoduladora. Por lo tanto, si tú tienes un paciente que tiene una respuesta inflamatoria aguda, muy severa, hablamos, por ejemplo, de un paciente con neumonía por COVID, en la cual la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar es tan elevada que el pulmón ya no puede responder. Si tú le pones células, lo que va a hacer es disminuir esa respuesta inflamatoria. Contrario, si tú tienes una respuesta inflamatoria crónica, hablamos, por ejemplo, de una patología crónica, se me ocurre una degenerativa, una insuficiencia hepática, en la cual tienes un contenido inflamatorio dentro del hígado, lo que va a hacer la célula es
activar la respuesta inflamatoria para después llevarla a solucionar. Ese es el efecto inmunomodulador. Tercero, se ha estudiado mucho un efecto antimicrobiano que tienen las células, aunque todavía está en debate, pero sí tiene un efecto antimicrobiano, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros esto a nivel del paciente? Este es un caso clínico reciente que atendí. Paciente diabético que hizo una pequeña úlcera en el primer ortejo del pie izquierdo. Le amputaron el primer ortejo a nivel del metatarso, solamente le dejaron la cabecita del metatarso, ¿no? Entonces me llega a mí así porque le dejaron la herida para cierre de segunda intención. Diabético descontrolado. Si yo me dedicaba a controlar primero el proceso metabólico para poder hacer después un cierre secundario, me iba a tardar años. Aparte hipertenso. ¿Qué fue lo que hice? Debridé, en este caso debridamos, dejamos todo el tejido muy vital, muy bonito, y comenzamos con la aplicación de células, 10 millones de células a nivel del lecho, a nivel de la periferia le pusimos, y también dentro de la dermis, ¿no? Por aquí se ven, por ejemplo, cómo hacíamos las aplicaciones en el lecho y luego por dentro. A las 2 semanas teníamos ya una formación de un neoepitelio. Fíjense cómo inclusive es muy diferente el cierre de la herida cuando aplicamos células a cuando se utilizan productos o cierres convencionales. Aquí yo no busco tejido debridal, yo busco neoepitelio, que es muy diferente. Vean cómo el neoepitelio va inclusive cerrando. Sí, obviamente en algún momento llegó a haber tejido debridal, por aquí había tejido debridal, eso normalmente lo quitábamos. A mí lo que me interesaba es que hubiera esta formación de piel nueva. ¿Qué pasó? En 4 semanas y media logramos hacer un nuevo crecimiento de un epitelio que me cubrió la herida. Eso fue lo bonito. Justo hoy me mandaron foto del paciente, prácticamente ya tiene aquí su cierre, tiene su costrita. Tardamos 5 semanas. En 5 semanas, con 2 aplicaciones de 10 millones, tuvimos este efecto trófico, sin necesidad de alguna otra ayuda o algún otro estimulante, solamente las células. Por lo tanto, si yo busco que este mismo efecto lo haga a nivel de un órgano que ya tiene una degeneración, pues sí puede hacerlo. O si yo busco que haya un control de una respuesta inflamatoria, por ejemplo, en los diabéticos en donde se pensaba que, diabético tipo 2, donde se pensaba que lo que hacía la célula era regenerar al páncreas, no, así no funciona. Lo que hace la célula es disminuye la resistencia a la insulina periférica y mejora las condiciones de la matriz extracelular pancreática, lo cual permite que la poca síntesis de insulina que tienen las células beta pancreáticas se traslade mejor hacia el espacio intravascular. Y bueno, para julio del 2021, bueno, existen muchísimos artículos por ahí reportados en PubMed. Esto ha ido a la alza. Vean cómo desde el 88, donde se publica el primer artículo utilizando el término mesenquimal stem cell, vean cómo para el 2020 llevaban 499 artículos, todavía para el 2021 íbamos en 263. Y les voy a ser sincero, yo creo que la pandemia por la COVID-19 nos está abriendo un panorama muy importante dentro de la terapia celular. Una, por la cantidad de estudios que se están haciendo del uso de las células, sobre todo en la neumonía asociada al SARS-CoV-2. Y 2, porque el uso de las células no estaba autorizado por FDA. Y a partir de la enfermedad, la FDA la autoriza con uso compasionnal, lo cual es un paso muy grande para la terapia celular en un futuro para su regulación como tal. Y vean, por ejemplo, había 79 estudios en el Clinical Trials sobre el uso de las células específicamente en SARS-CoV-2, en COVID-19. Muchos de ellos aquí en México. Bendito Dios. Salvador Subirán fue el primero que publica uno. Creo que hay una ponencia de un colega que va a presentar este estudio. Él participó en él. Es colega, lo estimo mucho, aunque es de la competencia, pero bueno. También por ahí, Ciudad de México, en Tijuana, en Guadalajara participamos en uno. Entonces, hubo muchos estudios que se hicieron respecto al uso precisamente de las células en enfermedad severa por COVID-19. ¿Cuál fue la ventaja? Por ejemplo, este fue un fase 2
un randomizado doble ciego en el cual se utilizaron 3 dosis de 40 millones cada tercer día, un tratamiento a una semana, paciente hospitalizado, intubado. ¿Cuál fue la mejoría? Número 1, menos tiempo de intubación, es decir, una extubación más temprana. Número 2, menos riesgo de menos secuelas, menos efecto postinflamatorio. Y número 3, menos lesiones sólidas pulmonares, específicamente menos fibrosis, lo cual altamente recomendado en pacientes que tienen COVID severa poder utilizarlo. Y esto se demostró que era a través precisamente del control de la expresión de factores inmunomoduladores, específicamente sobre CD45. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué necesitamos saber más sobre la terapia celular? Y esto ya es para concluir. Nos quedan muchos retos. Específicamente, ya hablábamos sobre, ¿es lo mismo utilizar las de placenta que las de cordón, que las de endometrio? No, es lo mismo, aunque sí hay ciertas diferencias, y yo creo que esto va a tener a futuro caracterizar las células. Inclusive la terapia futuro, que aparte ya luego hablaremos de los exosomas, la terapia futuro es contar con células ya caracterizadas, de decir, esta célula tiene un efecto inmunomodulador muy, muy amplio, esta es la que yo quiero para mi paciente, o esta célula tiene un efecto estimulante de los fibroblastos muy alto, esta es la que yo requiero para mi paciente. Es decir, ya hacer caracterización de las células, eso va a venir a un futuro. 2, se han estudiado también prediferenciación. Oye, si yo le pongo células que las prediferencie a condroblasto en la rodilla, o si yo le pongo células prediferenciadas a beta pancreáticas para un diabético, y sí las venden, hay laboratorios que las venden así, no funcionan, de todas maneras. Aquí la idea es, insisto, contar con una ingeniería de tejidos a futuro. Tercero, todavía nos falta mucho para saber cuál va a ser la dosis más idónea para ciertas patologías. Cuarto, si realmente tienen un efecto regenerador, y se los voy a decir, sí hay ciertos tejidos en los cuales podemos estimular, ya lo vimos con la piel, el hueso es otro de ellos. Pero después hablar de que haya una neuroregeneración con células mesenquimales, sí la hay. Cuesta trabajo, pero sí la hay. Y por último, que creo que cada vez estamos más cerca de tener una aprobación de esta terapia ya a nivel oficial, y creo que ya estamos logrando más con esto que les platicaba de la FDA, para que en algún momento también ya tengamos una luz verde muy grande para el uso de células mesenquimales. Sin embargo, y a conclusión, pues bueno, la terapia celular no es una terapia prohibida en México. Por lo tanto, creo que estamos en un buen punto para poder ser nosotros punta de lanza, y se los digo a ustedes, porque tanto en el área médica, en el área de biología, en el área de química, creo que todos podemos aportar mucho para el desarrollo de esta terapéutica, que si bien no es nueva, ya tiene muchos años, de alguna manera aún está en desarrollo. Y los quiero invitar a que sean parte o a que formen parte de todo este proceso, de ser de estos impulsores de la terapia celular, de ser de los primeros. Y si les voy a ser sincero, en Guadalajara hay mucha competencia. Ciudad de México es un terreno muy fértil para el trabajo de células mesenquimales. Entonces, creo que tienen mucha oportunidad ustedes para poder trabajar con esto, y los invito a que si gustan conocer más sobre este producto, sobre estos tratamientos, pues bueno, por ahí estamos en un stand. Estamos en el stand 10, 9, en el stand 9. Aquí justo enfrente donde están los organizadores, ahí nos pueden visitar, podemos charlar, platicar un ratito. Visiten nuestras redes sociales, Creovida MX, en la página creovidastemcells.com. Les dejo mi correo, este es mi correo personal, por si aquí falta una L, discúlpenme, es Ulloa. Por si gustan escribirme, solicitar información, quedo a la orden. Y pues muchísimas gracias a Medical Expo, muchísimas gracias a la Ciudad de México por recibirnos. De parte de Creovida les agradecemos y les deseamos que tengan muy bonita tarde.